Muy buenas tardes. Queremos comunicarle lo que se ha resuelto en la audiencia de esta mañana de la tercera sala de la Corte Suprema, integrada por los ministros Rabanales, Carroza, Gajardo, Gómez y la suscrita, respecto del tema de la solicitud de la superintendencia de pedir un aumento de plazo para el cumplimiento del fallo dictado por la misma sala respecto del tema de las ISAPRES. Les voy a leer lo que se ha resuelto, luego de lo cual quedamos a disposición para cualquier consulta. Ha comparecido don Jorge Dip Calderón en representación de la Superintendencia de Salud, solicitando una extensión de 6 meses en el plazo que se ha otorgado para el cumplimiento de lo resuelto mediante la sentencia definitiva de autos. La Superintendencia de Salud argumenta que para cumplir de manera íntegra y correcta el fallo de Marras, se requiere de una iniciativa legal que entregue a la superintendencia las competencias de las cuales actualmente carece y a su vez modifique la regulación actual del pasivo financiero de las ISAPRES con el fin de evitar una crisis del sistema privado de salud. Y en cuanto a la referencia que se ha hecho al proyecto de ley que ha sido presentado por el Poder Ejecutivo en el Senado, cabe destacar que dicha materia no se relaciona con el ejercicio de las facultades jurisdiccionales de esta Corte. El Poder Judicial, en virtud del principio de separación de poderes que impera en nuestra República, no tiene injerencia ni competencia respecto de la actividad de los colegisladores. Que debe tenerse presente además que hasta la fecha esta Corte no ha recibido ningún antecedente del estudio acerca del impacto del fallo o de los aspectos económicos de su cumplimiento, que hubiera explicado el retardo de este. Sin perjuicio de lo anterior, los aspectos financieros y presupuestarios del sector de ISAPRES no son materia de competencia de este tribunal. Que en la sentencia dictada por esta Corte se instruyó a la superintendencia a determinar el modo de hacer efectiva la adecuación del precio final de todos los contratos de salud administrados por las ISAPRES a los términos de la tabla única de factores contenida en la circular IF número 343 de la Superintendencia. B. Disponer las medidas administrativas para que en el evento que del proceso de adecuación se determinara en cantidades percibidas en exceso por las ISAPRES, cuyo cobro no esté prescrito, estas sumas sean restituidas como excedentes de cotizaciones. Que de lo expuesto y del tenor literal del fallo, se desprende que esta Corte no dispuso una forma especial de cumplimiento, sino que en ejercicio de las facultades de fiscalización de la superintendencia le entregó a esta la determinación de las formas, los plazos de adecuación, los modos y también el pago. Que no se advierte por esta Corte que en el plazo originalmente otorgado se haya avanzado en lo dispuesto en la sentencia correspondiente, por lo cual, y en aras de posibilitar que tal cumplimiento se realice efectivamente respecto del ordenado por este tribunal, se estima pertinente conceder la ampliación de plazo por el término de 6 meses a continuación del establecido originalmente. El secretario de esta Corte oficiará a todas las Cortes de Apelaciones que estén conociendo de recursos de protección sobre esta materia para que se agregue copia autorizada de esta resolución. Eso es lo que se ha resuelto, quedamos a disposición de ustedes para cualquier consulta. Bueno, fundamentalmente que, como lo decíamos en la resolución, se han ordenado dos cosas: la adecuación de los precios de acuerdo al ajuste de la tabla de factores y también la eventual devolución de excedentes, y en ninguna de las dos materias se ha avanzado en los 6 meses que originalmente dimos. En consecuencia, considerando que es un tema que tiene complejidad y que es un tema que, por supuesto, implica una serie de pasos y resolución de una serie de problemas, consideramos entonces pertinente dar otros 6 meses de plazo para que efectivamente el fallo se pueda cumplir. De que la petición de ampliación fuera tan tardía quizás, que falta muy poco tiempo para que se cumpla el plazo límite que ustedes dieron Nosotros en un principio. no podemos calificar
las razones que ha tenido la autoridad sectorial para tardarse en esto. La solicitud se hizo dentro del plazo original y en consecuencia era válido hacerlo y en ese mérito lo hemos respondido. En caso de que eventualmente, nuevamente, el Ejecutivo no cumpliera con este plazo de otros 6 meses, ¿se podría tener nuevamente una prórroga? ¿Se podría hablar nuevamente de una prórroga o esta es la última instancia? Nosotros no podemos anunciar resoluciones futuras, ¿ah? Cada resolución tiene su mérito y en consecuencia se ha dado un plazo adicional de 6 meses y esperamos que se cumpla. ¿Ministra, algún tipo de crítica respecto a por qué se han retrasado tanto en estos acuerdos? No, nosotros no tenemos ninguna crítica que hacer, sí hacemos presente en el fallo que nosotros no hemos advertido ningún avance. Cuando se fundamentan las razones de la prórroga, tienen que ver con elementos que no son de competencia de esta Corte. En consecuencia, lo que nosotros decimos es que, dado que no hemos evidenciado ningún avance, bueno, entonces se justifica dar un nuevo plazo porque los fallos se dictan para que se cumplan. Pero también nosotros damos esta facilidad para que verdaderamente se cumpla. Ese ha sido el propósito. Ministra, desde el... a esta posición que entregan las ISAPRES también, que señalan que ellos no podrían pagar este monto establecido de los 1.400 millones de dólares. ¿Qué pasa si eventualmente, claro, estas aseguradoras no podrían pagar este monto? Bueno, en primer término, como yo les comentaba y ustedes lo escucharon del fallo, nosotros no tenemos ningún antecedente del monto que esta situación involucra. No nos han sido presentados informes, ni estudios, ni nada. Luego, para nosotros los montos que se están barajando no son antecedentes que obran en poder del Poder Judicial. No sabemos exactamente cuánto es el monto. Y de ese punto de vista es un tema que tendrá en su mérito, ¿no es cierto?, que discutirse y por supuesto la idea justamente, como yo decía antes, es que el fallo se cumpla. Pero las condiciones, los montos, etcétera, es un tema que obviamente tendrá que finalmente resolverse para tener una cifra y sobre esa base entonces determinar cuáles son las posibilidades de cumplimiento. No podemos adelantarnos porque como ni siquiera estamos en etapa de cumplimiento, sino que otra vez estamos 6 meses hacia adelante, este es el momento para que todos estos temas se puedan clarificar. Ministra, también respecto a los cobros en exceso, preguntarle por distintos parlamentarios que... Perdón, no les escucho porque están hablando al mismo tiempo. Como nosotros decimos, el tema legislativo, tengan presente ustedes que la ley corta tiene varias materias, temas de cumplimiento de fallo y otras. En consecuencia, esas materias tendrán que avanzar legislativamente según lo que resuelvan los colegisladores. No somos nosotros los llamados a tocar ese tema. No queremos tampoco introducirnos en el tema de la tramitación de esa ley y de ese punto de vista es un tema que va por un carril distinto. Se nos pide una prórroga de plazo, se ha dado y esperamos que en ese tiempo se pueda cumplir este fallo. Ministro, también respecto a los cobros en exceso, desde el mundo de la política, parlamentarios han dicho que hay una responsabilidad de parte de la Corte Suprema que obligó de alguna forma a los parlamentarios a legislar en esta materia porque el fallo no era suficiente para poder cumplir con lo que se estaba pidiendo. ¿Cómo respondería la Corte Suprema a eso? Nosotros no hemos obligado a nadie ni hemos dado ningún camino de cumplimiento, por lo cual la idea de cumplir de uno o de otro modo no nos corresponde a nosotros. Este es un fallo judicial que verifica una realidad. Como ya lo hemos dicho antes, hay un fallo que tiene 13 años del Tribunal Constitucional sobre el tema de la tabla de factores. Se dictó un fallo por la Corte Suprema porque se ha judicializado al extremo esta materia y es más, por una resolución que ustedes recordarán de hace unos meses, puntualizamos cuál era el plazo comprometido. Dicho lo anterior, si esto tiene que hacerse de un modo o de otro, no es competencia nuestra y no hemos obligado a nadie, ni hemos dado instrucciones sobre ello. Y es más, nos abstraemos del tema porque no nos corresponde. Ministra, ¿qué tal? Estamos en vivo para Televisión Noticias. Si puede repetir nuevamente si aceptaron o no la ampliación de la petición de este plazo que hizo el gobierno. Si nos puede contar también los factores y las razones de esto. Efectivamente, se ha otorgado un nuevo plazo de 6 meses para que se cumpla con este fallo a solicitud de la Superintendencia de Salud y ese plazo correrá desde el vencimiento del plazo original, o sea, desde el 31 de mayo, 6 meses. Y las razones que se han tenido a la vista para este efecto tienen que ver con la consideración de que lo que se ha ordenado en el fallo original, hasta la fecha no hemos tenido ninguna evidencia de cumplimiento y en consecuencia justamente en aras de que el fallo se cumpla por la importancia que tiene, nosotros hemos dado este nuevo plazo a efectos de que pueda completarse esta situación.
comentaba anteriormente la demora en presentar esta solicitud de ampliación. La- Sabemos que hay muy poco plazo ya para que se cumpla el primer dictamen, ¿no? Bueno, ¿Cuál es la recta final? la demora es un tema que tiene que ver con la autoridad sectorial, no es competencia nuestra. La solicitud se hizo dentro de la vigencia del primer plazo, luego era una solicitud válida que nosotros resolvimos en su mérito y que acogimos. Porque hay críticas de la Asociación de ISAPRE respecto a este fallo de la Corte Suprema y también de parlamentarios de oposición que dicen que el fallo en realidad no se puede aplicar, que no estaría del todo correcto. No sé si pueden responder a esas críticas. No, nosotros no debatimos nunca sobre lo buenos o malos de nuestros fallos, porque no nos corresponde. El fallo está suficientemente justificado. Decía hace unos minutos que este fallo tiene por antecedente otro del Tribunal Constitucional de hace 13 años atrás sobre la tabla de factores y en consecuencia las razones y los fundamentos están ya dados en ese fallo y nosotros no vamos a debatir porque cada uno es dueño de opinar lo que le parezca, pero los fallos se cumplen. ¿Hay alguna posibilidad de que se pudiera pedir otro plazo, ampliación, si es que nuevamente los 6 meses quizás no son suficientes para poder Nosotros no nos pronunciamos sobre solicitudes eventuales y futuras, ¿no? Solo sobre esta que se ha hecho, que se respondió a la brevedad, como lo hemos hecho en veces anteriores, justamente para no entorpecer el proceso. También el gobierno ha dicho que los fallos de la Corte Suprema acá en Chile se cumplen. ¿Cuál es quizás, no sé, el mensaje de la ciudadanía respecto a esto? Porque sabemos que es un tema que ha generado debate, también preocupa mucho a los afiliados. ¿Qué le pueden decir a la gente que todavía sigue en la incertidumbre porque no se ha cumplido este fallo de la Corte Suprema y además se van a sumar 6 meses más? En primer término, es absolutamente efectivo. Un Estado de Derecho, entre otras cosas, se caracteriza justamente porque los fallos de los tribunales se cumplen. Hay fallos que se pueden cumplir con cierta facilidad, hay fallos que tienen mayores dificultades de cumplimiento porque involucran muchos pasos, cálculos y una serie de exámenes que por supuesto este fallo es del caso porque es un ajuste de muchos planes y es la determinación de una devolución que tiene su complejidad. Luego el tiempo que esto se está tomando tiene que ver con el modo que se aborda por las respectivas autoridades. Y si las autoridades han estimado que necesitan más tiempo, nosotros se los hemos dado. Pero que en ese sentido haya la tranquilidad que el Poder Judicial vela y se preocupa porque sus fallos se cumplan, si es necesario más plazo y es pertinente darlo, se da, y en ningún caso y bajo ninguna circunstancia este fallo ha tenido ninguna otra intención más que se cumpla efectivamente con lo que en su momento se consideró que eran tablas de factores que no se avenían con la Constitución y en consecuencia corresponde ahora hacer ajustes y determinar si hay pagos excesivos, ¿no es cierto?, hechos en un determinado periodo de tiempo. Esto no tiene ninguna connotación sobre la industria de las ISAPRES, sobre la existencia, sobre los equilibrios, sobre la salud pública versus salud privada, sino que busca efectivamente lo que aquí se ha dicho. Y en consecuencia el público tiene que tener la tranquilidad que eso es lo que está hoy discutiéndose. Cualquier otra materia está fuera de nuestro fallo y nosotros no somos parte de esa discusión. Ministra, sí. En el oficio que se presentó para este requerimiento se mencionaba que la idea era que lo que se resolviera fuese después comunicado a las Cortes de Apelaciones del país. ¿Eso está incluido y qué efectos tiene finalmente esta comunicación a todos los tribunales del SA? Bueno, como ustedes saben, son más de 600.000 judicializaciones en este tema las que existen. En consecuencia, nosotros estamos dictando una resolución, pero una resolución válida para todos los casos, de tal manera que en todos ellos se suspenda, ¿no es cierto?, este cumplimiento hasta 6 meses más, se dé estos 6 meses más de plazo para cumplir y eso consta entonces en cada uno de los procesos. Ese es el objetivo de mandar una copia de la resolución a cada uno para que no haya plazos dispares, sino que haya una sola situación que en el fondo permita también tratar el tema con mayor facilidad. Y la última. Ministra, ¿qué responde a algunas críticas que se han hecho respecto de la intervención que en el fondo finalmente tiene la Corte Suprema en un tema como este? Mencionan el Código Orgánico de Tribunales, por ejemplo, que dice, y cito, que está prohibido al Poder Judicial mezclarse en las atribuciones de otros poderes públicos, lo cual incluye al Poder Ejecutivo. ¿Qué responden de ese tipo de crítica? Una carta en particular que salió hoy día en el Mercurio del director del Observatorio Judicial. Sí, mire, yo creo que este caballero no entendió bien lo que nosotros hemos declarado, ¿eh? A veces se queda uno con cuñas o con titulares y no lee los artículos completos. Nosotros específicamente, y ahora usted lo puede corroborar en la resolución nuestra de hoy, nosotros jamás hemos dicho que vamos a revisar la ley
y que tengamos facultades para revisar la ley. Ni las tenemos, ni las hemos invocado y además lo volvemos a aclarar en la resolución de hoy. Lo que en su oportunidad dije antes de que existiera esta solicitud de prórroga es que en su momento las Cortes de Apelaciones iban a tener que examinar si se había cumplido el fallo, pero en etapa de cumplimiento, vencidos los plazos. Pero nunca hemos dicho que nosotros, las Cortes de Apelaciones, vayamos a revisar leyes, nunca lo hemos hecho y en consecuencia solo le puedo decir que cuando hay declaraciones por parte de esta vocería es bueno leerlas completas.